La Guerra Peruana Ecuatoriana, conocida también como Guerra del 41, fue uno de diversos conflictos armados que ocurrieron entre los países sudamericanos de Perú y Ecuador, como consecuencia de su secular disputa territorial y por falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambos países, siendo los otros la Guerra Peruana Ecuatoriana de 1858 y de 1860. El conflicto limítrofe denominado como Falso Paquilla o Paquilla de 1981 y la Guerra de Cenepa de 1995. Esta guerra no declarada comenzó el 5 de julio de 1941 y como consecuencia de ello el 29 de enero de 1942 se firmó el Protocolo de Amistad y Límites del Río de Janeiro de 1942. En el trasfondo de este conflicto se hallan los mutuos reclamos territoriales que venían haciéndose los dos países desde hace un siglo. El Ecuador, en su deseo de acceder con soberanía al río Amazonas, reclamaba las antiguas provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, en posesión del Perú. Fecha: 5 de julio de 1941 a 29 de enero de 1942, 6 meses y 24 días. El lugar: frontera peruano-ecuatoriana. Provincias ecuatorianas de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. El conflicto: disputa territorial entre Ecuador y Perú. El resultado: la victoria del Perú. Las consecuencias fueron la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro y el establecimiento de la frontera definitiva entre ambos países. Conflicto del 5 de julio. La versión ecuatoriana indica que los primeros en abrir fuego fueron los policías peruanos, que lograron ver a los soldados ecuatorianos cerca de ellos. La versión peruana narra que los ecuatorianos estaban atacando a varios puestos de policías en la frontera y que estos retuvieron el ataque por 30 minutos hasta que la milicia peruana mandó un grupo de repeler el ataque ecuatoriano y obligándolos a retroceder. Combate Yuapí-Santiago. A pesar del acordado cese al fuego, hubo enfrentamientos armados en la zona amazónica, habiendo las tropas peruanas de la División de Selva iniciado entre el 1 y el 2 de agosto de 1941. Una ofensiva sobre las guarniciones ecuatorianas ubicadas sobre los ríos Yuapí y Santiago. Caída en combate del subteniente del ejército ecuatoriano Hugo Ortiz. El 2 de agosto de 1941, en Gapizú, a orillas del río Santiago, el puesto ecuatoriano de 10 soldados, comandados por el subteniente Hugo Ortiz Garces, de 20 años de edad, fue tomado por fuerzas peruanas. Ortiz se negó a rendirse y fue muerto por soldados peruanos, quienes lo enterraron envuelto en la bandera del pequeño destacamento ecuatoriano, que resguardaba la zona de Yuapí. Sus restos fueron trasladados a Quito en 1943. Campaña naval. Como parte de las acciones navales efectuadas durante el conflicto, la Marina de Guerra del Perú participó con sus unidades enviándolas progresivamente hacia el norte peruano, teniendo como misión inicial efectuar la vigilancia en la zona fronteriza de los ésteres en el departamento de Tumbes, mediante el empleo de las unidades de la flotilla de patrulleras, las mismas que también efectuaron la defensa de los puestos fronterizos peruanos y la expulsión de tropas infiltradas ecuatorianas. El empleo de las unidades de la escuadra tuvo como objetivo asegurar la libre navegación en el extremo norte del Perú. En el caso de la Armada del Ecuador, carecía de unidades de combate de gran calado, estando conformado la escuadrilla ecuatoriana por el buque escuela Presidente Alfaro, el cañonero Bae Calderón y el aviso Atahualpa, un pequeño barco de aprovisionamiento. Todas estas naves fueron adquiridas al final del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo que al momento del conflicto ya eran obsoletos. Además, no eran barcos de guerra, sino mercantes armados. La de mayor tonelaje era el Presidente Alfaro, un yate de 869 toneladas, fabricado en Inglaterra en 1917, que carecía de blindaje. El Calderón había sido fabricado en 1884 en Inglaterra y sirvió como remolcador en Chile, y entró en servicio en 1886 en la Armada del Ecuador. Con el nombre inadecuado del crucero Cotopaxi, desplazaba apenas 300 toneladas, con velocidad máxima de 8 nudos y dotación de 54 hombres. El comandante del Calderón era el teniente de fragata Rafael Morán Valverde. Los primeros barcos de guerra de la Armada del Ecuador se compraron recién en 1950.
Ecuador carecía de submarinos, pues los primeros se adquirieron en 1972.